Es un gusto tener con nosotros a Carlos Rottenberg, uno de los productores teatrales más importantes del país. Carlos, ¿cuánto impacta esto que veníamos hablando en el bloque anterior de la situación económica en el mundo del espectáculo? Acompaña la época, acompaña la época. La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales, ADET, así se llama, audita los bordereaux, que son las planillas de asistencia a los teatros, hace más de 100 años, desde 1918. Y lo que nos da para los últimos periodos, depende del año, es tomando, digamos, gobierno por gobierno, un 25 puntos menos que en abril del 16, por ejemplo, ya incluso con unos meses de este gobierno, en cartel, como decimos nosotros por el teatro, ¿no? Claro. Por lo tanto, podemos decir que de cada 100 personas que iban al teatro en abril del 16, digo abril porque para nosotros nos marcó mucho el tema del primer tarifazo, que fue en ese momento, y eso fue muy notorio cómo repercutió en el consumo, no por el consumo de los propios teatros, como algunos interpretaron, sino por cómo impactaba o cómo impactó el primer aumento aquel en el consumo de la clase media, que es nuestro principal cliente, y se notó rápidamente en las boleterías. Eso te iba a decir, da la impresión de que, sobre todo en situaciones más críticas, donde lo que está en discusión son los consumos básicos, el entretenimiento, el espectáculo, no hay es duda. algo suntuario que por ahí es lo primero que se no recorta, hay duda. ¿no? Es el término que uso siempre, que es la palabra suntuario, en relación por lo menos a lo que tiene que ver con el teatro, llamémosle comercial, el teatro de la Avenida Corrientes. ¿Baja primero el teatro, ponele que la gastronomía? Aunque... Sí, todavía es de mayor necesidad y además como lugar de reunión, cuando uno habla con la Cámara de Gastronómicos, nuestra primera boca de urna, que tiene que ver con la boletería, incluso impacta antes que el cine. O sea, el teatro es lógico, por más que podamos debatir horas sobre la importancia de la cultura, no deja de ser Carlos, no prioritario. Para el año récord siempre es interesante, ¿no? Desde la vuelta a la democracia del 83 para acá, fue durante el gobierno de Raúl Alfonsín. sí, 87 fue el año récord, ¿no? 87. 87, sí. Nosotros medimos Mar del Plata, sobre todo, que es una medición muy exacta, porque comienza y termina, es un periodo muy fácil de controlar, y fueron 760.000 boletos, 760.000 personas compraron una entrada en la temporada 87. ¿Y el peor es este verano o el anterior? El peor fue el verano 17, o sea, 2 veranos pasados, donde por primera vez se perfora el piso de las 200.000. O sea, si pensamos en 30 años después de aquel verano 87... Con mucho más gente, ¿no? Con más gente, con más compañías, de 760.000 a Y no hay 1.200.000. algo también de cambio de gustos culturales, por ejemplo, un ejemplo, Carlos, Netflix, cine en la casa, al gusto del teatro. A lo mejor antes la gente era más propensa a ir al teatro y ahora cambió ese gusto. Sin embargo, en el mundo no está eso demostrado así, y además en los últimos años, cuando crecía el consumo, también creció el consumo teatral. O sea, nosotros, toda la caída del 2001-2002, por ejemplo, se recuperó recién en el 2005. O sea, en el 2005 tuvimos la misma cantidad de espectadores globales, hablo país, que en el 2001-2002. O sea, hubo que recuperar eso. Y desde el 2005 al 2011 no paró de crecer. Y en el 2011 se ameseta y ya queda hasta el Acompaña 2015. exactamente con la Acompaña economía, exactamente lo que después ¿Y qué hace la auditoría... un productor teatral ante esta situación? ¿Acorta el periodo de la obra en exhibición? Varias ¿Recorta cosas, funciones? ¿Cómo? varias cosas. Si uno mira la cartelera hoy y la compara a cualquier televidente de ustedes que tiene unos cuantos años, va a ver que antes había en cada teatro una obra de teatro. Y ahora de repente encuentra algo así como un supermercado con varios títulos, Claro, donde aparecen en otros horarios y en otros días. El sistema es muy cooperativista en el teatro porque la gente en general va a porcentaje. No hay un dueño de la entrada que uno compra cuando se acerca a una boletería o la compra por un sistema web o call o lo que fuese. O sea, la entrada está muy repartida entre muchas partes. Y hoy aparecen mucho más creadas las cooperativas de actores, por ejemplo, donde no hay un productor. Aparece una cosa que es bastante nueva en Argentina, que es el sponsoreo. O sea, yo llevo 45 años haciendo lo mismo y tengo 62, y yo hasta que cumplí los 40 años dije, nunca voy a compartir la marca de mi teatro con un sponsor. Y hoy le agradezco a la familia Cerviño, dueña del Banco Comafi, que nos esté acompañando y que el multiteatro se llame Multiteatro Comafi y el Multitabarís Comafi. Porque sin ese aporte que suple en gran medida la baja de boletos, de la venta de boletos, no se hubiese, por ejemplo, construido el año pasado el Tabarís dividido en 3 salas. Bueno, Recién le estamos comentaba- aprendiendo del bloque anterior que cuando llegan los momentos de crisis, hasta el macrismo es pragmático, así que Claro. todos somos pragmáticos cuando aprieta un poco el Hay bolsillo, que ¿no? no, estábamos hablando en el corte, cuando yo salgo de la radio, vengo para acá, para el canal,
paso por la calle Corrientes. Y la verdad que hoy anoche, ayer también lo mismo, una marea de gente caminando por esas Corrientes peatonal que se armó ahora, es nuevo, es novedoso. Esta semana se abrió este nuevo carril que funciona como peatonal en el horario nocturno. Muchísima gente, la verdad que es imposible. Es muy bueno. Entonces, eso le digo, ¿qué expectativas tiene para el teatro? Nosotros apoyamos permanentemente desde que el jefe de gobierno, Horacio Larreta, planteó hace 2 años esta iniciativa. Algunos, como la Cámara de Empresarios de Teatro, estuvo de acuerdo. Sobre todo los que vimos la degradación de la Avenida Corrientes a lo largo de más de 4 décadas. O sea, se nota el cambio para mal. Y por lo tanto esto había que apoyarlo, así lo sentimos muchos. Y más allá de estos días que se confluye con mucho tino, estuvimos acompañando la apertura, la inauguración el sábado 13, porque comenzaba, por un lado, la Semana de Turismo Uruguayo. Pensemos que Buenos Aires, Argentina, pero Buenos Aires en particular, en este momento está inundado de uruguayos porque por el cambio tienen una posibilidad maravillosa justamente cuando unen ellos esa Semana de Turismo que comienza antes de la Semana Santa, más la propia Semana Santa nuestra, y todo junto hace que junto con las vacaciones de invierno, esta sea la semana pico de la actividad teatral. O sea, nosotros en nuestra jerga decimos el problema lo tenemos el miércoles que viene, hoy no, porque nos quedamos de vuelta entre los que estamos. Pero esta Semana Santa han sentido siempre, un efecto siempre. más... O sea, más allá que después se compara con otras Semanas Santas para saber si es mejor o no, pero siempre los 2 mejores momentos del teatro en el año se conforman por todo el periodo de julio, donde se cruza no solamente el teatro para adultos, sino también el teatro infanto-juvenil, o Semana Santa, porque se produce esta especie de veranito. ¿Hablás del casi público uruguayo, también público del interior? También, o sea, confluye, y también público de aquí, que si bien en esta Semana Santa, digamos, estoy contando un poco todo el combo, ¿no? En el combo coincidió también la festividad judía, y en ese sentido eso retrae. O sea, por un lado tenemos una columna a favor, por otro lado tenemos una comunidad que es muy teatrera, que se siente cuando está en sus mesas familiares y no sale al esparcimiento o al teatro en particular, pero igualmente el hecho de tantos días feriados termina dando desde el miércoles pasado un saldo positivo para esta semana. Vamos a ver ahora un clip donde varios famosos cuentan la situación que están viviendo desde el punto de vista económico, y vamos a preguntarle a Carlos sobre eso. Yo hace 2 años y pico que no trabajo. Entonces Santiago, cuando éramos pareja y demás, y sigue haciéndolo, yo no trabajé 2 años y sin yo saberlo muy bien, para que yo no sufriera, empezó a tarjetear. Entonces un día le digo, ¿cuánto debemos? 2.400.000 pesos. Saquemos una hipoteca de un departamento que tengo y paguemos. Luego de eso dije, bueno, yo hasta abril no voy a poder trabajar. Ojalá vaya bien. Saqué de mi otra casa otra hipoteca de la nueva. ¿De la de Pilar? De la de Pilar. Estoy pelado, sin un centavo. Yo tengo que decir, bueno, pagué las expensas del mínimo. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más. La que ganar, la patinar. Y cuando dije confirmada Leticia Bridge en el Bailando. Y bueno, vieron lo que es este año, no se puede pagar el agua, te vienen 9.000 pesos. Con el dinero en la mano salí a buscar un trabajo, no encuentro un carajo, pagué una cerveza, me quedo en la esquina tomando sol. Achiqué muchísimo mis gastos, antes nada, pedía delivery todos los días. De motoquero, de curandero, de carajo, de stripper. Perdóname, discúlpame. Esas galletitas salen 205 pesos. Yo prefiero entregar un órgano, pero la verdad. Yo creo que esta Pascua hay que hacerla muy austera. Se pueden meter los huevos. ¿Qué son enchapados? Bueno, ¿qué llevamos? Nada. Quiero dinero, ya sé no es todo, pero igual quiero dinero. Bueno, si ustedes creen que solo los simples mortales sufrimos los efectos de la crisis, allí ven, los famosos también les pasa lo mismo, ¿no, Pablo? Exactamente, ¿no? Y no es un fenómeno nuevo la inflación, sino que se está acentuando mucho, y esta serie de videitos en las redes sociales justamente lo que muestran es que no hay nada coordinado, pero sí como que las constelaciones, los astros se han alineado,
Y en algunos casos, bueno, después surgen un poco las réplicas, ¿no? Es decir, bueno, alguien que no puede hacer un consumo básico, pero que hace poco estuvo en un veraneo que no parece ser demasiado económico. Todo esto empezó, ¿te acordás? Incluso con Enrique Pinti en su momento, que después Marcelo Longobardi le dijo, bueno, no habrá cuidado bien su dinero, y Pinti reconoció, dijo, bueno, por ahí no lo cuidé bien, ¿no? Claro. Daría la sensación, pues son, digamos, todas figuras muy populares, que hay como una suerte de militancia, no sé, espontánea. Sí, no, son figuras públicas conocidas, de conocida adhesión al kirchnerismo. Tienen todo el derecho a hacerlo, pero convengamos eso también. Son Paola Krum, Adriana Varela, bueno, Florencia Peña. Son adherentes al kirchnerismo con todo el derecho, ¿no? Pero ahora le vamos a preguntar a Carlos, hablan desde ese lugar, ¿no? ¿Esto llega también al productor teatral diciendo no me alcanza? No, a mí me sorprende la estigmatización cuando aquí el amigo dice con el kirchnerismo. Yo lo escucho de toda la gente que conozco. Estamos viendo por esos videos. No, pero acá estaba, por ejemplo, Pepe Cibrián, que no votó por el kirchnerismo justamente. No, yo creo que es un Pepe tema. Fue y vino, es un tema general. Yo entiendo que para el periodismo necesitan ponerle a unos los rótulos de artistas M, como lo han hecho, y a los artistas K no se lo ponen. Yo por lo menos en letra de molde, como se decía antes, no lo veo. Pero más allá de eso, hay un tema puntual. Podemos agrandar esta lista, porque el otro día 2 actores, que no sé ni qué votaron, pero hacíamos una cuenta que es real. Antes con una cifra de espectadores, recién hablaba del bordero de teatro y lo cooperativista que es, ¿no? Ustedes saben que un estacionamiento para el actor semanal, por ir a 2 ensayos y una semana de funciones de miércoles a domingo, con una cantidad de espectadores que teníamos en el teatro hace 2 décadas atrás, para no hablar de un gobierno, vamos a hablar para atrás, representaba más o menos el 3% de su ingreso cuando ese actor ganaba 4% del bordero. Doy en números. O sea, un bordero, un actor conocido, una actriz conocida, ganando el 4%, le significaba el estacionamiento un 3%. ¿Se entendió? Sí, sí. De su calle. O sea, el 3% de ese 4%. De ese 4%. Hoy le significa el 15%, el estacionamiento. ¿Por qué? ¿Porque subió solamente el estacionamiento? Puede ser, pero fundamentalmente porque bajó 5 veces el promedio de venta de entradas, pero y el 4% es el mismo. A vos te lleva esa demanda, vos tampoco le podés decir, te lo subo vía precio. Tampoco, pero entonces terminó dando, por ejemplo, mira, me estoy acordando ahora, Ana María Picchio diciendo, me hago pool en el coche con Pablo Rago para que vengamos juntos y entonces volvemos y estacionamos uno y hacemos la vida. Quiero decir, y eso que ocurre igual en el ambiente siguen siendo artístico. Privilegiados, digamos, como muchos de nosotros, ¿no? Porque decís, no me alcanza para hacer delivery todos los días. La gente se ríe, porque digamos, no hace delivery la gente cocina en su casa, lo que tiene. En algún punto, digo, es una crítica, pero al mismo tiempo demuestra cierta insensibilidad, porque decís, bueno, no podés hacer tus consumos más de lujo. Hay 16.000, vos tenés una hija actriz, ¿no es cierto? Entonces debés saber que hay 16.000 actores, trabajan 600. Si a los 600 que trabajan también empieza a ajustársele el cinturón, ¿qué le queda a los 15.400 que no tienen pantalla y ustedes no van a pasar el video? ¿Con esto qué quiero decir con esto? Por supuesto, para mí los actores, los empresarios, los periodistas, toda persona en una época de crisis puede manifestarse como quiere diciendo, estoy ajustando esto, y reitero, no tiene por qué ser ligado a un tema político o no. Por supuesto. Carlos, te agradecemos muchísimo haber estado acá, haber desglosado un poco el impacto de esta reinauguración de la nueva corriente sobre la vida teatral. Nosotros terminamos por hoy, cerramos la semana. Ustedes quédense con Laura Di Marco y la trama del poder. Muchas gracias.